Muy buenas a todos, comunidad, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo más para nuestro canal. Se está rumoreando desde hace ya unos cuantos días que va a venir dentro de poco un futuro leak sobre Assassin's Creed Hexe. La cuestión es que en lo que se confirma o no se confirma, según tanto Tom Henderson como el primo Johnny, ya sabéis, ex Jonathan, entre lo que se confirma o no se confirma este supuesto leaks, se está hablando de la posibilidad de que Claudia Auditore aparezca en Assassin's Creed Hexe como mentora, como maestra. Aunque es bastante complicado que aparezca como mentora, sí que veo posible de que pueda llegar a aparecer. Y es que no hay que olvidar que Assassin's Creed al final es una saga que va mucho por conexiones. Y hay en cuestión una pequeña hipótesis que yo tengo, no sabría si considerarlo una teoría o inclusive un triple, porque está la cosa ahí. Creo que es más una hipótesis, una teoría que un triple, pero creo que puedo llegar a vislumbrar una manera de que Claudia llegue a aparecer en Assassin's Creed Hexe y que sea una forma coherente de hacerlo, que no sea una cosa súper fumada ni súper forzado. No obstante, creo que es bueno empezar a hablar de unos cuantos detalles sobre la Casa de Brujas que no se han hablado nunca y que creo que es importante pues llegar a ver antes de hablar pues de mi hipótesis. La Casa de Brujas, cuando nosotros hablamos de ella, lo lógico, lo que a más de uno se le vienen es, es que la Casa de Brujas ocurre en Alemania en el 1600 y es como, vale. Ciertamente esto es cierto y a la vez no, ¿vale? Verdaderamente la Casa de Brujas no es una cosa que ocurriese en Alemania, sino es una cosa verdaderamente que ocurre en Europa. Y a diferencia de otros conflictos o de otros momentos más delicados en la humanidad, en la sociedad, la Casa de Brujas es un evento que va creciendo, que va un poco como si fuese una montaña, que tiene un pico. Entonces, cuando nosotros hablamos de Alemania 1600, hablamos del pico más alto del evento, pero eso no significa de que no tuviese una escalada. Por ejemplo, el evento en sí, la situación crítica en sí, por ejemplo, empieza con el inicio del origen de la palabra bruja. Y esto ocurre en Alemania en el 1402. Aquí es cuando por primera vez se utiliza de forma despectiva o de forma indicativa la palabra bruja. Pero ya se hablaba de libros en el 1300, sobre todo, desde mediados de 1300 hasta finales de 1300, o sea, desde 1350 hasta 1390, ya se hablaba de libros que utilizaban expresiones parecidas a la bruja para referirse a una persona que está utilizando artes impuras contra el cristianismo, que recordemos que esta persecución es una persecución cristiana contra unas mujeres, sobre todo hablando en femenino de mujeres exactas que están utilizando artes impuras. Explicando todo esto, llegamos a la cuestión y es ¿cómo podríamos implementar a Claudia de una forma coherente en el lore de Assassin's Creed Hexe, que quede de forma coherente, que sea convincente? Pues bien, resulta de que los tres países más afectados por la Casa de Brujas fue, en primer lugar, Alemania, entre 1580 y 1620, Francia, sobre todo en 1400 y 1500, e Italia. De hecho, en Italia hay curiosamente un juicio. En Italia, de hecho, entre 1450 a 1600 es como los años donde más actividad hay. De hecho, Italia es el país en donde se reconoce que es el auge de la Casa de Brujas, donde además tiene bastante sentido por el tema del papado, de Roma, de la gran presencia cristiana que hay. Pues ese es en Italia en donde empieza el auge de las brujas, el auge de decir, no, hay que empezar a quemarlas, hay que empezar a erradicar este mal, de este malvado mal que nos viene. Y de hecho hay un juicio llamado el juicio de Friuli que ocurre en una fecha muy concreta, que es de hecho una fecha que para Assassin's Creed, sobre todo para el personaje de Claudia, viene como anillo al dedo, pero no vamos a hablar aún de eso. Es importante mencionar que es en Italia,
donde se conoce la primera casa de brujas. Curioso, porque seguro que más de una que va a decir, ¿no es en Alemania donde ocurre la primera? Pues no, la primera casa de brujas, aunque se habló en Francia, verdaderamente la primera casa de brujas ocurrió en Italia. Ocurrió en el 1450 al 1520, exactamente, que lo tengo aquí apuntado en la chuleta. Y curiosamente, es aquí en donde tenemos también el primer juicio de brujas oficial. Es importante mencionar, para que se entienda, que la casa de brujas, para entender lo que voy a explicar a continuación de Claudia y todo esto, no es un evento que ocurra directamente en ciudades, sino es un evento que empieza en donde había menos educación, donde el pueblo era más inculto, donde había más pobreza, y eso es en los pueblos, y es en las partes más pobladas, más pueblerinas de ese momento de Italia, es donde empezaba todo esto y donde escaló hacia ciudades como pues, Luxemburgo y otras también. Con esto empezamos ya el tema, ¿vale? ¿Cómo considero yo, y reitero, esto es un triple, medio una hipótesis, que podría ser coherente que Claudia apareciese en Assassin's Creed Hexe? Pues bien, aunque es cierto que el origen de todo el tema de las brujas comienza en el 1400, inclusive en el 1300, y que hacer que la hermandad se enterase de esto en el 1500, que es cuando más actividad tiene Claudia, sería un poco curioso. Como no hay tampoco ninguna información sobre esta confirmado, creo yo que podría ser una buena manera de implementar esto. Y es que antes os comenté sobre el primer juicio que hubo de las brujas, el llamado juicios de Friuli. Este juicio de brujas es muy curioso, ocurre entre 1510 y 1520, y es muy curioso porque es un juicio donde desde los pueblos se empiezan a reportar de forma muy masiva sobre brujas que estaban utilizando un folclore oscuro, que estaba impartiendo un folclore oscuro y anticristiano. Y esto es muy importante porque curiosamente estos juicios tuvieron un gran impacto en Alemania, dejando a toda la sociedad italiana, o sea, todo lo que eran los principales cargos políticos italianos, un poco en jaque. Y ocurre en el 1510 a 1520. Y mucho me diréis, vale, ¿y esto qué tiene que ver? Pues que curiosamente, entre 1510 a 1520 es cuando Claudia tomó la mentoría de la hermandad en Italia. Es justamente cuando Ezio estaba fuera y donde ocurre que Claudia tuvo que lidiar con la hermandad. Y es aquí en donde yo considero que podemos tener un enlace. Además hay otra cosa también. En Assassin's Creed Nexus, que es al final del 1520, cuando Ezio, antes de partir Ezio a Constantinopla, en ese momento, es donde Claudia está al cargo, es mentora. Y hay una cosa que me llama mucho la atención, y es que Claudia, la ropa que le ponen, no es la típica capucha de Assassin como lleva Ezio, sino que es una armadura. Y es una armadura que me llama bastante la atención, la pondré por aquí para que la veáis. Es una armadura que me da mucha sensación de decir, ostras, esta armadura me recuerda mucho a la casa de brujas por el tono de la armadura, el cómo es, a veces como una armadura que es italiana, sí, pero no es una armadura típica de un assassin típico. Entonces es ahí en donde empecé yo a decir, ostras, igual Claudia, con este juicio, pues igual ahí podíamos llegar a tener una cierta conexión, un cierto momento de decir, ostras, evidentemente esto al final del día es una hipótesis que he sacado, que puede ser cierto, puede no serlo, pero creo que sería un buen inicio, un buen momento de decir, ostras, y si Darovi coge y pone en el prólogo, en el 1510, 1520, una primera secuencia de Claudia en este momento, en el momento del juicio de Friuli, que es un juicio muy importante, que además fue el juicio que inspiró posteriormente a los juicios de Salem y a muchísimos otros juicios ocurridos en el 1600 de la casa de brujas, pues yo creo que sería, y más de Darby, me lo puedo esperar, que diga, ostras, que tenemos aquí este juicio, que además coincide con el momento en el que Claudia está armando de la hermandad italiana, y podemos hacer ahí una misión que tenga algo que ver y podemos tener ahí un mensaje. Y además, como es normal en Assassin's Creed, que todo esto
desembocase, todo esto de las cazas, de las casas de brujas me refiero, desembocase en que posteriormente, desde 1580 a 1620, que es cuando ocurren los juicios de Salem sobre todo, de hecho los juicios de Salem ocurrieron concretamente entre 1610, creo recordar que era, hasta 1625 aproximadamente, pues sería bastante coherente que Claudia fuese un poco la artífice de todo esto y que Claudia, siendo mentora, teniendo un cargo harto, explicase a las otras hermandades, porque recordemos que estos juicios, aunque hayan nacido en Italia, ya se hablaban de las quemas de brujas desde Francia, y Claudia, ya desde su posición, mandase notas y empezase a hablar al resto, sobre todo en Alemania, empezase a hablar al resto de hermandades sobre la problemática que estaba haciendo y que ya se estaba empezando a notar que posteriormente, 40 años más tarde o 50 años más tarde, ya se empezaría a notar de forma más flagrante. Y ahí tendríamos la conexión de decir, ostras, pues en el prólogo nos ponen a Claudia, vemos un poco, a mí me gustaría por lo menos ver a Claudia en el prólogo, inclusive podríamos llegar inclusive a escuchar la voz de Ezio. De hecho, me imagino a Darby, es que me lo imagino, haciendo una escena de Claudia sentada en una mesa en el prólogo, escribiendo una carta a Ezio, y que se escuche el actor de voz de Claudia: querido hermano, hace poco me han comentado que en Friuli ha habido uno de los primeros juicios contra las brujas, se está hablando de una situación crítica, tal, y empezase pues a comentar todo esto. Y yo creo que sería una forma muy coherente de introducir a Claudia a Hexe, aunque luego tengamos un time script para lo demás. Y sería una forma muy coherente de introducir a Claudia y de decir, ostras, pues puede ser que todo esto tenga cierto sentido, pero vamos, al final esto es una hipótesis, una posibilidad que puede ocurrir o no puede ocurrir, pero bueno, ya veremos, porque lo sabremos en el momento en el que se anuncia el leak, que según comentó el primo Johnny, ex Jonathan, va a ser no dentro de tanto, y pues veremos a ver qué es lo que ocurre.